Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de herramientas en educación canina. Seguiremos con el resto del episodio a continuación. Lo disfruten. Pero bien, Roman, Súper te bueno. invito a que dejemos de lado las correas y hagamos doble clic en un tema que es muy interesante, que es el tema de los collares. Aquí entramos en, ¿Sí? en la zona roja. Los Sí, aquí collares, hay mucha controversia, debate. pero en principio hicimos una sencilla, perdón, clasificación en donde tenemos los collares planos, ya los vamos a explicar, el collar martingale o semifijo, un slip lead o una correa deslizante, un collar de cadena, un choke chain, los prom collar y los e-collar, los collares electrónicos. Entonces, ¿por Exactamente. dónde empezamos, Román? Empezamos A por lo definir sencillo, esto. ¿no? Que el collar plano. Em, el collar plano suele tener dos versiones. Un collar delgado, por supuesto, en todos estos casos planos, ¿no? Delgado, que es más que todo para identificar al perro, ¿sí? Donde lleva una plaquita, vemos estas marcas, qué sé yo, Sea Dog, o cualquiera de estas marcas populares, o simplemente genéricos, suelen tener un broche de plástico, y son bien comunes verlos por ahí. Sin embargo, este tipo de collares, yo, ojo, lo usé mucho tiempo, em, pero tienen ciertas desventajas, que es que si el perro tira de la correa, ¿ok? Y este collar no tiene la altura suficiente o no tiene el ancho suficiente, ese collar, si el perro tira, tira, tira y nunca aprendió a dejar de tirar de la correa y siempre tiró del collar, puede generar lesiones a largo plazo a nivel traqueal o a nivel cervical. De hecho, estadísticamente, la gran mayoría de los perros que sufren de problemas cervicales o de tráquea, etcétera, vienen por collar plano, por mal uso del collar plano. Ojo, no es por la herramienta en sí mismo, sino por el uso inapropiado de. No es que el collar sea una mala herramienta, sino que no se usó apropiadamente. Entonces, estos collares que en realidad son para identificación, de repente se usan para que simplemente para llevar al perro de ahí. Em, y puede que sirvan, a mí me sirvió durante muchos años, todavía lo sigo usando. em, pero para llevar al perro a caminar no necesariamente es la mejor opción, suele ser más que todo para identificar. Luego están sí ya los que llaman heavy duty collars, que son como los collares de, no sé si llamar como de alto impacto o de trabajo, collares como de Ujú. trabajo. Entonces son collares altos, ¿ok? Son collares gruesos, pueden ser, la mayoría de los más famosos son de cuero, cuero grueso, grueso, y muy, muy altos, abarcan casi, bueno, una buena parte del cuello del perro. Y hay otros que son como de diferentes materiales, como de nylon, tela, algunos vienen acolchados con alguna especie de goma espuma por dentro, son como bien tácticos, pero son muy cómodos para el perro, son bastante seguros porque no hay un punto focal, porque abrazan el cuello casi en su totalidad, y es muy difícil que se rompan o que se salgan o que se desabrochen. La gran mayoría de estos collares vienen o con broche de metal, no de plástico, con broche de metal, o vienen con hebillas como la de un cinturón. De hecho, es como un cinturón grueso, pero Ujú. que va en el cuello. Entonces, estos sí son hechos para caminar, para llevar al perro de la correa. Son mucho más ergonómicos para el cuello y funcionan de mejor manera y con menor riesgo. ¿Ok? Esos collares funcionan súper bien para enseñar al perro a caminar, para llevarlo de la correa. No hay mayor drama con ese tipo de collares. Em, por supuesto, en todas estas herramientas, absolutamente todas las herramientas, como lo dijo Gustavo, son herramientas que tenemos que enseñar al perro a utilizar y nosotros tenemos que aprender a utilizar también, porque puede que el Claro. perro lo haga súper bien y nosotros seamos las bestias que no lo estamos haciendo bien. Pero, pero bueno, por supuesto, eso tiene que ir de la mano de un educador canino que les enseñe cómo hacerlo. ¿Sí? Luego estarían ¿qué? Los sliplets, ¿no? Los Los martingale, no, los martingale. martingale o los collares semifijos. A ver, cuéntanos tú los martingales, tal vez yo, mi experiencia es un poco limitada A con ver, los los martingales.
Martingale tiene un sistema, bueno, que como el nombre lo dice, semifijo, como que la mitad o las tres cuartas partes del collar es como si fuera un collar plano y cuentan con un mecanismo del cual se ajusta la correa que cuando tira se cierran un tantito hasta cierto punto. Ya como que aprietan un poquitito el cuello del perro hasta cierto punto. Fueron diseñados o su uso empezó siendo para perros, de estos perros que tienen como la base del cuello más ancha y en la parte de arriba más delgada, como un greyhound, Claro, como un como galgo un también. galgo, ¿sí? De modo de que cuando tiren o cuando avancen, el collar se cierre un tantito precisamente para evitar que Se salga salga, por encima de la claro. cabeza, ¿ya? Eh, lo he visto con poco uso en el área del adiestramiento, salvo esta indicación, que es para perros en donde tienen la base del cuello ancha y arriba más delgadito. Sí, Eh, y en líneas generales, al hacer un efecto de cierre, de ajuste, también sirve para hacer un poquitito de presión, por ejemplo, para direccionar al perro en el paseo, ¿ya? O en la caminata, o hacer algún ejercicio de presión de correa, donde queremos que el perro ceda, sin llegar a hacer demasiada presión o incomodidad, porque el collar tiene un tope. Llega un momento exacto. que topa y deja de apretar. No es un ahorcador. Ojo, porque hay una mala lectura. Llega un momento que, a ver, voy a hacer la ruta larga para explicar lo que voy a mencionar. Yo recuerdo cuando estaba estudiando coaching ontológico, de cómo el lenguaje crea realidades. Y nos hablaban de las distinciones. Las distinciones son como la cantidad de conceptos que podemos tener sobre algo. Y el típico ejemplo es de cómo los esquimales tienen N cantidad de nombres para la nieve. Que si la nieve que sirve para hacer agua, la nieve que sirve para hacer bloques, pero los bloques de abajo del iglú, porque hay otra nieve que sirve para hacer los bloques de arriba, y cómo pueden discriminar distintos tipos de nieve. Y lo ponían el ejemplo nosotros en estos lados del mundo, eh, nieve es nieve, es como Claro, solo una tenemos. gran categoría, ¿ya? Claro, Pero exacto. porque carecemos de las distinciones, que evidentemente cuando uno se entrena, las aprende a discriminar, como cuando uno aprende la raza de perros. Al principio, perro es perro, y si acaso tienes un Exacto. perro grande, un perro chico y un perro mediano. Y a medida que logras discriminar, que conoces más, logras evidentemente tener mayores distinciones. Y hago esta introducción porque de aquí en adelante, eh, de los collares que vamos a mencionar, cuando se carecen de las distinciones adecuadas, a todo se le llama ahorcador. ¿Sí? Es cierto. Y no, lejos de ser, o sea, un prong collar no funciona como un ahorcador y un martingale no funciona como un prong collar, tienen características distintas y es importante allí tener las distinciones, poder entender que el martingale o semifijo es un martingale, el sliplet es un collar deslizante, el choke chain es un collar de cadena y así con cada uno de los que vamos a ir mencionando. Y evitar caer en esa apreciación generalizada, es decir, todo esto es ahorcador. El Ok, martingale no busca un efecto de ahorque ni remotamente, ni siquiera claro. fue diseñado con esa lógica. Ya, De, entonces no es un collar semifijo. de hecho, yo he visto escuelas de perros de terapia, que obviamente es la cosa más soft del mundo en su aproximación con esos perros, en donde todo se trabaja desde el refuerzo positivo casi de manera exclusiva y usan collares martingale en perros que ni siquiera tienen, he visto muchísimas escuelas que enseñan perros o sí, instruyen o desarrollan perros de terapia eh, y que usan martingale y no son galgos, es decir, son golden o tú sabes, los clásicos perros, las razas Uh que -huh. son para perros de terapia y usan martingale. Lo he visto bastante. Como tú estabas diciendo, el mundo del adiestramiento como de mascotas o deportivo es bien poco regular o común el uso del martingale. De hecho, incluso he visto algunas opiniones de adiestradores que derechamente no les gusta el uso de los martingales, como por ejemplo Larry Cron, si no me equivoco, creo que Pat Stewart de Canine Paradigm tampoco le gusta demasiado el uso del martingale, porque sienten que no trae como un mayor beneficio y porque tampoco vienen con esa altura de lo que estamos hablando del collar plano, ¿no? Claro, Entonces como que sienten que tiene que ser para perros, para los que fueron diseñados, ¿no? Perros de cabeza pequeña y cuerpo ancho como esto.
algo, salud. Así es. Tenemos en la lista los slip lead, que traducido al castellano sería una suerte de collar deslizante. Sí, ¿Ok? sí, el Son los collar deslizante. collares, tú dirías que no sé si tú ubicas, Román, los collares que patentó, no sé si fue una patente, en algún momento César Millán. O sea, el Ujú. mecanismo era slip lead, pero yo no sé si él lo llamaba de la misma manera. Los he visto, no recuerdo si bueno, seguramente tiene un nombre de marketing distinto, seguro, seguro lo Ujú. debe tener, en su página debe estar. Pero sí los he visto, al igual que la gente de Lidberg también tiene algún collar muy parecido al Sleep Lead. Ellos tienen el Sleep Collar, que ni siquiera es un lead, porque el lead es una correa que se convierte en collar y es toda una misma pieza, ¿sí? Ah, Y no, yo está estoy como, buscando. César Millán le llama training lead, como correa bueno. de entrenamiento. Entrenamiento, claro. Pero es como una correa, exacto. No es un collar, es una correa. Es una correa que se transforma en collar, Ujú. porque es toda una misma pieza. Y luego están también los slip collars, que sí es un collar y que tienes que engancharle la correa aparte. Y, Ujú. y también tenés esta categoría que solo creo que lo tiene la gente de Leaderboard, que es como este Dominant Dog Collar, que es como otro, tiene un mecanismo ligeramente diferente al del collar deslizante, porque no lo pasas a través de la cabeza, creo, sino que Exactamente. tienes que como que Lo puedes engancharlo. enganchar. Ujú, ujú. Exactamente, esa Claro, es tienes como la la ventaja de que es un dominant dot collar, como perros no, con ciertas a perro, características o dominantes. dominantes. En donde, claro, el riesgo de atravesar un choke chain, por ejemplo, un slip lead por Es que te enfrente, podría ser riesgoso. muerden, claro, ¿Sí? Entonces, claro, es mucho más cómodo entrar de lado o entrar detrás, hacer el clip, pero el mecanismo en el fondo es igual a un mecanismo deslizante. el mismo, sí, el mismo. Aquí entramos con también, bueno, estas tres categorías de collares deslizantes, tanto Sleep Lead, Sleep Collar, Dominant Dog Collar, que son collar deslizantes todos, son también los que les llaman ahorcadores. ¿Ok? Y aquí entramos con el debate de esto es una mejor definición o es un eufemismo, ¿no? Porque muchas veces también aquí los que llamamos adiestradores anti-herramientas o anti-tool trainers, que son adiestradores casi siempre del rango de adiestradores que trabajan exclusivamente en positivo, pero que además hacen campaña para prohibir, cercenar, discriminar, eliminar o satanizar las herramientas de otro tipo. eh, Dicen que el llamar a estos collares deslizantes y no ahorcadores es un eufemismo de ahorcador. Y el debate se da en que, como dice Gustavo, el lenguaje crea realidades. Y ciertamente aquí hablaríamos de un lado de lo que podría llegar a ser el collar y del otro de simplemente cómo funciona. Entonces, el término va a ir dependiendo de cómo lo veas, si de a lo que pudiese llegar, si está siendo mal utilizado, o de el mecanismo que hace el collar cuando se activa, ¿sí? Entonces, ciertamente el collar se cierra y se abre en la medida en que se tensa la correa o que el perro tira de la correa, ¿sí? Ahora, en el momento exacto en el que el perro deja de tirar de la correa, obviamente esa tensión hace que el collar deje de apretarse, ¿sí? Si, siendo mal utilizado, un perro tira constantemente de la correa y yo estoy haciendo uso de un collar deslizante, un collar, un sleep lead o un sleep collar para que el perro deje de tirar y yo lo que hago es como un reflejo de oposición, hacer una tensión constante para apretar, 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 apretar hasta sus últimas consecuencias, efectivamente lo que yo voy a estar haciendo es reducir el flujo de aire hasta que el perro se ahorque. Eso, si yo lo llevo hasta las últimas consecuencias, teniendo un manejo pésimo, por supuesto que ese es el resultado al que vamos a llegar. Ahora, este collar no fue diseñado ni se usa de esa manera, ¿sí? Una persona que usa un sleep lead
no va a tirar, ni tampoco va a dejar que el perro tire hasta el final, ¿sí? Lo que debería hacer es que este collar, el asa salga de manera lateral, es decir, yo voy a estar manejando el perro desde el lado del cuello, no desde atrás, ¿ok? Y para que no se genere ese reflejo de oposición, yo nunca voy a tener una distancia demasiado larga o demasiado lejos del perro para que yo pueda precisamente controlar la dirección del cuello y la dirección del cuerpo. En ese proceso voy a tener que estar abriendo y cerrando constantemente el collar para permitirle al perro un flujo de aire adecuado. Em, entonces, ahí depende de cómo lo veamos. Si es una persona que va a utilizar el collar incorrectamente y va, por supuesto, a tirar hasta el final, entonces vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, que es el uso errado de la herramienta. Y en ese caso, cabría eh, el término de ahorcador. Si es un uso apropiado en el cual nunca vas a ahorcar al perro, pues sería estúpido llamarlo ahorcador porque no estarías ejecutando la acción de ahorcar realmente. Así que todo eso va a depender. Es como, no sé, es como a veces hacer analogías es medio complejo porque uno cae como en esta falacia de la falsa analogía, pero no sé cómo ejemplificarlo. Eh, ¿Qué vas a ejemplificar? ¿Que el uso del lenguaje? No, sí, como en esto de repente, en cómo podría funcionar el collar y en cómo tú de repente llamas a una herramienta por lo que puede ser en su uso inapropiado hasta en sus Yo últimas lo estuve, consecuencias sí, y cuando no. lo estuve pensando porque en algún momento se dio el debate, recuerdo un envío que yo tuve, que tú estabas también como participando Ujú, desde el chat, en donde si importaba o no el cómo se llamaban las cosas, porque evidentemente el lenguaje crea realidades. Y evidentemente estos adiestradores que están en contra del uso de ciertas herramientas por un tema ideológico, eh, van a optar por llamar a estas herramientas de la manera más eh, desagradable posible. claro, Y evidentemente a este ser que tenemos en la casa, que adopté con muchísimo amor, que le doy comida, que lo paseo, etcétera, colocarle algo que lo ahorque, evidentemente no lo haría. Entonces el no, nombre por supuesto. ahorcador se está usando con esa carga y el símil que se me ocurrió es, por ejemplo, si tú le compraste el veneno ese que tú le echas a tu perro, Exacto. ¿sí? Entonces, Sí, claro, porque el insecticida con los que bañamos a los perros, que le echamos a los perros, que es un veneno tóxico porque afecta el sistema nervioso de los insectos y los mata, es un veneno, lo llamamos desparasitante externo, antipulgas y antigarrapatas, ¿ya? Porque entendemos que si eso le llamáramos por el nombre que tuviera, no vendería, porque el lenguaje claro, crea realidades. Entonces oye, no juguemos con el lenguaje. Uno, por un lado, como desde el lado malsano de llamarlo de la peor manera posible para generar rechazo, ¿sí? Porque claro, estamos engañando al público. Y dos, tampoco llamarlo de una manera inadecuada, pero por mi propio desconocimiento y por mi falta de distinciones, que lo venía mencionando más temprano, ¿sí? Un claro, poquitito antes. Entonces, no, en el fondo estos collares lo que buscan es hacer el uso que se le da realmente, es hacer un poco de presión y claro. liberar. Y la presión nunca llega a ser sostenida inclusive por varios segundos, o sea, no llega No ni siquiera debería, a ese nivel. no debería. Ni siquiera en los adiestradores más tradicionales como Ed Froley, que utiliza el sleep lead como una corrección, ni siquiera bajo ese concepto la corrección dura más de un segundo. Exacto, ¿Sí? exactamente. Exacto. Que tampoco, Porque el efecto casi. no es ahorcar. Claro, claro. Y además que como en casi ningún adiestrador moderno, o sea, no lo he visto tanto, la verdad, al menos en un adiestrador balanceado, tampoco utilizan los sleep leads como correctivos. A No, veces puede que haya alguno que otro, pero en general la aproximación suele tender a ser más de un refuerzo negativo que un castigo positivo. Para los que no entienden lo que estamos hablando, pueden ir al primer episodio, creo, o al segundo episodio que se llama Cómo aprenden los perros, y ahí van a entender lo de los cuadrantes de Skinner y la teoría del aprendizaje. Pero ciertamente funciona más como para que el perro quiera eliminarse el fastidio
o la incomodidad de tener una presión eh, constante, que no es constante, me refiero en que va haciendo, increciendo, sino que va haciendo como pequeños fastidios, ¿no? Es como que te estén hablando de la correa aquí, ven, 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 a cada rato, y es un fastidio, por supuesto, una presión mayor, pero no es una presión constante y progresiva, es lo que quiero decir, que no es ese el uso. Claro, Entonces, claro, al final esa acción de ahorcar nunca se termina dando, nunca termina sucediendo y no debería suceder, efectivamente. ¿Puede pasar en un mal manejo? Sí, puede pasar, efectivamente. Y como todo, por supuesto, tiene sus riesgos. No debería ser utilizado en manos inexperimentadas, no debería ser comprado por un claro, dueño de eso. perro que no tenga ningún tipo de formación ni de guiatura. Incluso aun cuando ya tenga cierto nivel de guiatura, tampoco recomendaría la compra y el uso de este tipo de herramientas porque de verdad requieren experiencia, de verdad requiere que si lo va a utilizar un dueño, eh, tiene que haber pasado por un proceso largo donde ya sepa manejo de correa, donde ya tenga por lo menos un par de módulos de obediencia, donde ya sepa hacer varias cosas. Esto es casi siempre para el uso del adiestrador, para trabajar ciertas cosas, pero en general para dueños de perro no es una herramienta, no es una herramienta apropiada, es una herramienta para avanzada, de uso avanzado. Entonces, y ahí es donde también vienen como las críticas, que yo en ese caso sí las admito y siento que están de alguna manera sustentadas, al menos desde el lado de los adiestradores antiherramientas, que dicen, bueno, pero es que una persona que no sabe podría, si tú las promueves, por ejemplo, una persona que no sabe las podría comprar y terminar haciéndole daño a su perro por la compra indiscriminada y por falta de experiencia. Y es cierto, en ese caso tienen un punto que es súper válido y, Claro, y totalmente. que, y que es así. Efectivamente, una persona inexperimentada podría hacerle daño a su perro por falta de conocimiento. Entonces, ciertamente, en este caso la recomendación es, no es satanizar la herramienta per se, no es que si ves un adiestrador que usa esta herramienta, por favor, sácalo, satanízalo, quémalo, denúncialo, bórralo, no lo contraten. No, no es eso. La cosa es que no lo uses tú, que no lo sabes usar. Tu dueño no deberías usar ese tipo de herramientas porque no están diseñadas para una persona común y corriente que no tenga una experiencia y que no tenga un manejo apropiado. Pero Entonces, sin embargo, sí conviene esto que estamos haciendo, que es hablar de ellas para que cuando llevemos a nuestro perrito con un educador y el educador nos muestre una herramienta, no nos sorprenda y no la entendamos y estemos más bien claro, llenos de prejuicios. No, la idea es conocer que existe, claro, eh, entender que es una herramienta que no, o estas próximas herramientas que estamos mencionando, no es una herramienta que no debería estar al acceso de dueños, es decir, esto no se debería conseguir en la tienda del tío Luis en la esquina, ¿sí? exactamente, exactamente. Pero bueno, lamentablemente la realidad es otra y bueno, estamos trabajando en pro de darle un giro a eso. Pero bueno, en esa misma línea entran los Broncolor. Uf, esta yo creo que también es. A ver, yo creo que el nombre ahorcador es lo más vilipendiado, pero visualmente, así como cuando uno ve la herramienta, esta es la más terrorífica, esta es la más tal vez mal vista, ¿no? Es lo que le llaman el collar de púas, o el collar de, ¿cuál es el otro nombre? El collar de pinchos. Yo O no le, collar de como tú dices, dientes es alguna traducción, de pero dientes, púas, claro, pinchos y dientes tienen la tienen implicancia de tener el de extremo filo, afilado. claro, Claro, en de cambio, filo prong o es la mejor, es una palabra inglesa, pero es la mejor descripción de cómo opera, de cómo está construido el dispositivo, que es una punta claro. redondeada. Claro, claro, claro. Yo por eso le llamo collar de puntas. Una punta no necesariamente es afilada. Una Ujú. punta, pues, es el extremo de algo nada más. Y la razón por eso, porque como tú dices, como el lenguaje construye realidades, es que un collar de puntas apropiado o bien hecho o de una marca apropiada no debería tener ni puntas filosas, ni debería tener bordes filosos, ni debería tener ningún elemento cortante ni punzo penetrante.
Es decir, Totalmente, totalmente de acuerdo. estas puntas de este collar deberían ser completamente romas o redondas. Y sin embargo, en la mejor marca, y en este caso me da lo mismo hacerles publicidad porque es la única que existe que realmente funciona, que es Hermsprenger. Es una empresa alemana que es la única realmente avalada por las instituciones que operan con este tipo de collar, es la única. Así que si les van a ofrecer algún tipo de collar de este tipo, tiene que ser esa marca realmente. Ninguno, hay algunas otras, pero que son de adiestramiento muy, 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 muy avanzado. Pero para la Y hoy masa, día, pero para más tranquilidad de los clientes también y de los dueños de perros, hoy día hay instituciones como la IACP que están conduciendo exámenes de certificación junto con Sprenger, con el fin de acreditar a aquellos adiestradores o aquellos educadores que están formados en el correcto uso de la herramienta. claro, ¿Sí? para que Es sepan que decir, si esa alguien persona, claro, sabe. sepa usar realmente la herramienta. Exacto. Ujú. Exactamente, exactamente, porque no es una herramienta fácil de usar tampoco. Y no todo adiestrador de repente la sabe usar o la usa apropiadamente. Entonces, para ellos garantizar que una persona esté usando esa herramienta, que es de un uso avanzado, de manera apropiada, entonces tienes que pasar por unos filtros, unos exámenes, una serie de verificación de que sabes realmente usar esa herramienta de manera apropiada para que tu perro esté seguro, para que tu perro esté tranquilo, para que tú sepas que tu perro va a tener un resultado acorde a lo que estás buscando, sin generar todas estas cosas que comentan, daños, ni destrucción emocional, ni del vínculo, ¿no? Todas estas cosas que siempre se mencionan para evitar o que haya un protocolo apropiado en el cual a eso no se llegue nunca, entonces hay estos procesos de certificación para que entonces se sepa que ese adiestrador sabe utilizar esa herramienta de manera apropiada. Ahora, volviendo al tema de la herramienta per se, esta marca es la única que realmente desarrolla estos collares correctamente. Y esas puntas ni siquiera son completamente redondas, 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 sino que tienen los bordes completamente redondeados y la punta realmente es plana. Cuando ves la cabeza de la punta es plana y el borde es redondo. Entonces no tiene elementos punzopenetrantes ni tiene borde filoso, es decir, no podría generar cortes de ningún tipo. ¿Cómo funciona Y eso que mencionas, quiero hacer aquí un doble clic, porque cuando vemos, yo, a ver, en 11 años en esta área, he visto solo 2 perros con lesiones de un Sprenger y ha sido por un muy mal uso por parte de los dueños. Pero en líneas generales, si uno pone en Google collar de pincho y lesiones, aparecen como las mismas 5 fotos de siempre, a decir verdad, de perros que fueron perforados o lacerados por el collar, ¿ya? Si el perro, y yo me atrevería a decir, si el perro fue lacerado o cortado por el collar, el perro no tenía un Sprenger marca Sprenger. Tenía cualquier otro collar que costó tenía eso iba ahí? $2 y tenía un borde filoso y fue un mal uso, es decir, hay que nuevamente lo que mencionabas al inicio del material, del fabricante, de dónde adquirimos los collares, pues evidentemente, o las herramientas en general, evidentemente son elementos que influyen. ¿Sí? No es lo mismo Claro, un Sprenger de $30 comprado directamente del fabricante a uno de, digo los precios en dólares por la gente que nos puede estar escuchando fuera de Chile, a uno de $2 que consigues en el supermercado. claro. Y ahí también hay que mencionar que Sprenger es la marca, ¿sí? El collar, si usted compra un collar de puntas en una tienda veterinaria que no tiene marca, o incluso que es otra marca, eh, tienen que, ahí lo más factible es que pueda que tenga bordes filosos y que corte. Y en ese caso también hay un mecanismo de este tipo de collar en el cual si no es esta marca, el collar gira. Cuando se activa, gira y eso efectivamente podría generar laceraciones alrededor del cuello, cuando no es la marca apropiada y cuando no es el uso apropiado. La otra, hablando de esas fotos que estabas hablando, que estabas mencionando, la otra manera en que un perro pueda ser perforado es que le hayan dejado el collar puesto y el perro esté en Sí, proceso de crecimiento y el perro crezca, vaya de cachorro y vaya creciendo, creciendo, creciendo y por supuesto le dejan el collar puesto forever, nunca se lo quitaron
y obviamente en la medida que el perro va creciendo, se lo va a ir enterrando porque nunca se lo quitaron. Entonces también es como una negligencia, en realidad no es que la herramienta sea mala, ni que simplemente fue una negligencia de su uso. Esos collares no son para dejarlos puestos siempre, son collares para hacer un entrenamiento muy puntual, con unas características muy puntuales, y que tampoco debería ser un uso para siempre necesariamente. Eso podría incluso desvanecerse. Una persona que esté utilizando este tipo de collar para entrenar a un perro en algo, podría dejarlo para pasear, por ejemplo, por el resto de su vida si quiere, porque se siente cómodo, porque de repente su perro es muy grandote, pero podría también hacer un proceso de desvanecimiento en el cual de repente ya no lo necesita más. Por ejemplo, en el caso mío, mi perra, que es una husky siberiano, por supuesto, está mandada a hacer para tirar de la correa, y cuando yo aprendí a enseñarla a caminar sin tirar de la correa, ya después de que tenía cierto avance, pasé a este tipo de collar y me ayudó muchísimo y fue mi herramienta predilecta por mucho tiempo. Pero después me di cuenta que ya mi perra no lo necesitaba más porque ya sabía caminar perfecto y actualmente camina de arnés, ni siquiera del collar, plano, camina de arnés y camina fantástico el arnés. Eh, y yo desvanecí la herramienta porque no la necesité usar más. Si yo la quisiera volver a utilizar, la puedo utilizar porque ya está desensibilizada y mi perra le responde maravilloso a ella, le gusta, no le incomoda en nada, pero no lo necesito ya, entonces podría desvanecerlo. Sin embargo, hay casos en el cual esta herramienta puede ser de mucho beneficio, porque, por ejemplo, tenemos casos en los cuales si la diferencia de peso es demasiado amplia, y yo he tenido, esto lo he hablado en live, lo he querido tomar artículos, etcétera, pero yo recuerdo que tuve una cliente una vez, que era una señora de 70 años, y esta señora de 70 años vivía con 2 viejitos más de la misma edad, y tenían un cachorro de boyero de Berna, que ya en la edad en la que yo lo fui a ver, pesaría unos 15 kilos. Y por supuesto, actualmente pesa, no sé, como 60 kilos, 50 kilos por lo menos, y tiene toda la fuerza y la energía del mundo. Entonces, esas señoras, con todo y lo cachorrito que era el perrito, que ya pesaría, no sé, eso, 15, 20 kilos, ya no podían manejar al perro y el perro caminaba fantástico, pero a veces le daba arranque, quería de repente pegarse un arrancón o veía una paloma y quería recorrer o lo que sea, y no tenían cómo manejar al perro. Incluso una de estas oportunidades, una se llevó a la señora, la arrastró y la señora, por supuesto, salió lesionada porque el perrito corrió nomás, no tenían cómo manejarlo. A pesar de que el perrito obedecía y qué sé yo, pero habían ciertos momentos en los que le daban como unos bursts de energía, como unos arranques, y bueno, entonces no lo podían controlar. En este tipo de casos en los cuales la diferencia de peso es muy amplia, aun cuando el perro sepa caminar de la correa, si hay algún estímulo que sea muy difícil de desensibilizar, como una ardilla o qué sé yo, cualquier otra cosa, ese perro puede pegar un arrancón y si el manejador es un manejador muy débil, se lo va a llevar. Y estas herramientas es una de las pocas que me permiten tener un control suficiente como para frenarlo y para poder manejar un perro con una diferencia de peso muy mayor a la mía. Probablemente hay algunos adiestradores que digan, bueno, pero que entonces ese perro no está hecho para esa señora. Es cierto, ese perro no está hecho para esa señora, pero ya lo tiene. Entonces no le puedes decir, bueno, entonces reubícalo. Es una posibilidad también, pero si la señora está dedicada, hace el trabajo, quiere a su perro, tiene el cómo, tiene el dinero para hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué le vas a quitar la oportunidad a esa señora de quedarse con su perro que lo quiere, que tiene cómo hacerlo, que lo pasea, que trabaja, etcétera, etcétera? Pero de repente hay momentos en los que para ella siente inseguridad y que una herramienta de este tipo puede ser beneficioso para que ella se sienta más segura y para que efectivamente esté más segura. Y la otra cosa es que, así como el martingale, este tipo de collares se abre y se cierra cuando se activa, ¿ok? Ujú. No se cierra con un marcador hasta el final, tiene también un tope. Simplemente abre y cierra y el mecanismo es que abraza el cuello, ¿ok? No aprieta, sino que abraza el cuello. Entonces, la presión de ese collar no va focalizado en un punto único del cuello, sino que se distribuye en todo el cuello, alrededor de todo el cuello. Por lo tanto, no hay una zona de impacto única y eso también va a evitar problemas de tráquea, problemas de, incluso más seguro que un collar plano, porque no vas a tener problemas cervicales tampoco con ese tipo de collar. De hecho,
algunos quiroprácticos americanos como el Dr. Kamen, que escribió un libro que se llama The Well-Adjusted Dog, sugiere que los collares de puntas para perros que sufren de problemas cervicales suelen ser incluso los más seguros de todos, más que un collar plano, más que tú dices, bueno, pero que vaya de un arnés, sí, pero él dice, por ejemplo, que en estos perros que de repente tienen algunas irregularidades óseas en su estructura, el arnés puede poner demasiada presión en los hombros y que de repente el collar de puntas puede ser mucho más beneficioso que todas las demás herramientas. Entonces, sacando ese punto de lado, em, esta herramienta va a funcionar en ese caso, por ejemplo, de esa señora, esa viejita, como un cinturón de seguridad. Si ese perro Ujú. no tira, si ese perro camina perfectamente bien porque lo enseñaron a caminar bien y que bueno, ese collar nunca se va a activar, va a estar ahí casi que de adorno. Pero en el momento en que ese perro pegue el tirón porque vio la ardilla, que cruzando la calle, que ha sido muy difícil de desensibilizar, porque una ardilla no aparece cada 5 minutos, como para que hagas un trabajo de Claro, sensibilización con una ardilla, ¿verdad? Esa señora se sienta segura porque va a poder controlar ese perro con una diferencia de peso muy amplia. Entonces, como les estoy diciendo, no todo es blanco o negro. Ahora, ¿deberían ustedes comprar, dueños de perros, un collar de puntas a diestra y siniestra? Absolutamente no. Y este también es el otro punto que le doy a los anti-tool trainers que tienen de su lado. Efectivamente, ujú, no es una herramienta que cualquier dueño de perro debería tener, porque es una herramienta de manejo avanzado y de verdad es bien complejo el cómo funciona esa herramienta de manera apropiada. También saber escogerla del tamaño, saber cuál es la marca, cómo funciona, cómo es el mecanismo y el manejo es súper delicado. Entonces, tiene que pasar por manos de un adiestrador. Puede quedarse al final con el dueño, sí, pero tiene que pasar por un proceso riguroso de enseñanza de parte de un profesional canino. sin duda. Sé que me quedé aquí Una de las cosas, pegado, disculpa, Gustavo, sí, pero no, una de las cosas que conviene conocer es que evidentemente han sido estas herramientas y el e-collar con el que vamos a cerrar nosotros el día de hoy. em, Son herramientas muy satanizadas y muy mal leídas. Tú señalabas algo un poco antes que me gustaría rescatar, que tiene que ver con que estas herramientas eh, no se usan principalmente para hacer castigo positivo, sino que se usan más exacto, bien como también. refuerzo negativo, porque hay mucho de la propaganda que se juega en contra de estas herramientas como si fueran herramientas de castigo positivo constante. Ya de, oye, tu perro se porta mal, tira la correa, se porta mal, tira la correa, ahórcalo. Y no, evidentemente, quizás en algún momento se trabajó así en el mundo del adiestramiento, pero hoy día no. Hoy día se utilizan más como un refuerzo negativo, como para ejercer algo de presión nomás en algunos momentos muy puntuales del aprendizaje. Y de resto, como tú lo planteas, existe la posibilidad de desvanecer también el uso de la herramienta en los perros que pueden pasar por este proceso. ¿Sí? Entonces, bueno, mucho ojo, evidentemente, si el educador canino con el que están trabajando está usando o está ofreciendo alguna de estas herramientas, pues en primer lugar garantizar de que la persona sepa de lo que está hablando y ver si es que tiene algún certificado, alguna acreditación, bien sea por el propio Sprenger en caso de que sean estos collares de puntas, o por alguna asociación. También hablamos de las asociaciones y las certificaciones hace unos capítulos atrás. Eso por un lado, y por otro lado, evaluar que sea un buen material, que si tocamos las puntitas y frotamos las puntitas con las manos, si hagamos presión no nos vamos a cortar, eh, para poder tener una experiencia que no sea una experiencia negativa. Sí, ¿Sí? sí, yo ahí recomendaría que tuvieran más pendientes de la marca que de en realidad, y bueno, y por supuesto las credenciales de su adiestrador, ¿no? Que sea un adiestrador formado. Tiene que ser un adiestrador formado, pues este es un uso realmente avanzado. Hay algunas versiones de este tipo de collares de esta misma marca, ojo, tienen que ser Herm Sprenger, yo de verdad no recomendaría ninguna otra, que tienen Ujú. puntas de plástico también, o que tienen algunos peces de triángulos, que eso le llaman un Star Mark Collar, tienen triángulos en vez de puntas, tienen unos triángulos de plástico. Para perros de repente que el metal o el níquel, que creo que es o el cromo, les da un poco de alergia, entonces pueden utilizar collares de plástico.
con puntas de plástico. Pero sí, aquí el objetivo no es ni promoverlas para que ustedes las compren, porque de hecho la recomendación es que no las compren. em, Sí, sino que no satanicen ni tampoco tengan una mente cerrada frente a alguien que se las ofrezca, siempre y cuando la marca y o el material y cuando ustedes toquen la herramienta y la vean sea de buena calidad y la persona esté calificada. Eso es como los únicos checkpoints y que obviamente durante el proceso de trabajo ustedes vean también que su perro no está en un proceso de como de sufrimiento constante. Ujú, Hay de vez en cuando algunas situaciones muy puntuales en las que se puede aplicar una corrección, pero en verdad tiene que ser muy puntual y no debería ser una cosa ni constante, ni frecuente, ni debería ser la base del uso de la herramienta. Es simplemente un apoyo para direccionar, para poder mejorar como un poco la asertividad con el perro. Hay perros que no te pescan con nada, hay perros que le ofreces comida y no quieren comida, le pones arnés y tiran más el arnés, le pones collar y le da lo mismo el collar, eh, pruebas poniéndolos en un espacio sin nada, igual están reactivos, etcétera. Sí hay perros que en verdad no pescan con nada y de repente puede en algunas de estas herramientas sí funcionar. Entonces, bueno, hay ujú. que ver. Hay simplemente que ser un poco más objetivo con las cosas, con menos emocionalidad y ver las cosas como lo más objetivo que pueda, lo más ecuánime. Así que eso. Y lo que nos Bueno, falta entonces sería el e-collar, ¿no? el Licolar. Este es otro de los vilipendiados, de los satanizados. Sí, sí. A ver, Román, ¿qué podríamos hacer? Eso merece todo un capítulo aparte, el Licolar. Sí, sí, totalmente. Igual te lo voy a dejar a ti porque yo sé que tu experiencia con el licor es muchísimo más vasta que la mía. Yo en verdad mi experiencia con el licor es muy, 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 muy limitada, así que te voy a dejar Ok. este segmento casi Los, todo a ti exclusivo. los e-collar o los collares electrónicos trabajan como por un principio básico, en donde tenemos el collar, el receptor que va hacia el cuello del perro, y tenemos un control en la mano, el transmisor, con el cual podemos enviar señales al collar para que el collar haga diferentes funciones. Y una de las funciones principales es el uso de una descarga eléctrica que es una, en el fondo es una estimulación nerviosa transcutánea, ¿ya? Es el nombre como formal de esta estimulación, y lo que busca es generar una sensación como de hormigueo en el perro, ¿ya? Y si nosotros los probamos en nuestros brazos, podemos sentir también como una sensación de hormigueo, una sensación de malestar, de incomodidad O, que in- puede ir evidentemente creciendo. o incluso O lo pueden probar en su propio cuello. O sea, sí, también, también. también es como Y válido. tienen otras funciones como pueden vibrar a distancia, pueden emitir sonidos también, que nos sirve para comunicarnos con nuestros perros a distancias mayores a los que permitiría una correa. Estos collares pueden tener un alcance de 500 metros, 600 metros, 1 kilómetro, por ejemplo, los collares para perros deportivos o los perros de cacería. Eh, pero en principio, el uso tiene que ver con el pulso eléctrico que pueden emitir. Hoy día los modelos actuales cuentan con una amplísima gama de intensidades, desde intensidades súper bajas, que pueden ser inclusive imperceptibles tanto para el perro como para el humano, a algunas intensidades altas que pueden llegar a ser muy incómodas, inclusive dolorosas. ¿Sí? Y no son, a diferencia de los collares antiguos, hace muchos años, cuando se utilizaron los primeros collares electrónicos, era una suerte de todo o nada. Ese era un collar de choque, era un collar de una descarga que podía ser bien nociva. Pero evidentemente la tecnología ha cambiado, los dispositivos son cada vez más pequeños, son cada vez más sutiles y se utilizan principalmente como un medio de comunicación con nuestros perros, como para transmitir mensajes, porque en el fondo se trabaja siempre con la intensidad del pulso mínima necesaria o mínima perceptible del perro, para que el perro pueda percibirlo y nada más es como un mensaje, es un tingling, es en inglés, es como un hormigueo, puede ser, como
Como un toque. mm, como un toque, ¿ya? Que nos ayude a distancia a enseñarle a nuestro perro que queremos, bien sea que venga llamado o que se detenga en un momento dado. Nuevamente, yo creo que lo más importante, porque y collar es todo un capítulo aparte, lo más importante es que no se usa el collar en intensidades altas por periodos prolongados. ¿Ya? Si el perro se porta mal, le voy a dar electroshock. Eso hoy día, yo creo que quien lo haga está un poco fuera de sus cabales, Sí, sí, porque nunca se no debe. es el uso que tiene el collar, pero ni remotamente. De hecho, yo que uso e-collars, veo a un colega haciendo por esto y se lo voy a cuestionar, se lo voy a criticar de frente, porque no es el uso del collar, ¿ya? Claro. No se suele usar, se suele utilizar en intensidades mínimas como una forma de comunicarnos, como pequeños toques de decirle a mi perro, oye, regresa, o es momento de ir a tu cama, O incluso para ¿sí? refocalizarlo de repente, para sacarlo de algún. Es como. Esta analogía la han hecho varios adestradores, pero es como cuando te están tocando el hombro o te están alando de la camisa y te están diciendo, hey, 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 ven, 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 hey, 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 hey. Entonces, siempre debería ser como esa la intensidad con la que trabajas para si voy a sacar también al perro de un foco en el que está, y voy a utilizar una frecuencia constante, debería ser un nivel de estimulación hiper bajo, siempre. Muy, muy El, bajo, el muy, muy baja, el bajo. más bajo, el mínimo necesario con tal de que el perro lo perciba, pero lo más bajo posible. Sí, Entonces, en su curso que tiene Michael, hicieron un curso muy bueno en Learburg, donde habla de los collares electrónicos y él habla de estresores que activan y estresores que inhiben o que suprimen. Y evidentemente, si la intensidad del collar es muy alta, el perro va a quedar inhibido, va a quedar temeroso, va a quedar incómodo, y él señala claramente que esto es un error en el uso del collar. ¿Sí? El collar se utiliza como un estresor que active, que motorice, que es como un toque, como un pulso, un hormigueo que motorice al perro a hacer los comportamientos que le hemos enseñado a los que estamos trabajando. ¿Sí? Y no, precisamente, no utilizarlo como un supresor del comportamiento, porque son más los riesgos de que hayan asociaciones por ejemplo, supersticiosa, donde supersticiosa. si el perro se acercó y olfateó una bolsa de basura y se activó el collar en una alta intensidad, él puede asociar que la bolsa de basura mm, es la causante de este malestar y a través de esta asociación supersticiosa empezar a evitar bolsas de basura o cosas que se parezcan a bolsas de basura y estamos construyendo un perro miedoso. Eso es un mal uso del collar. Eso es un error, ¿sí? Y todos estos collares deberían pasar por una fase de habituación principalmente del collar, del receptor, del peso del mecanismo y todos unos requisitos de condicionamiento previo. O sea, esto no es poner el collar al perro y empezar a hacer descargas, sino que pasa por una fase de condicionamiento previo donde se le enseña al perro qué significa cada uno de las señales que le está recibiendo el collar y este paso no puede ser saltado, por esto es que esto tiene que ser de la mano necesariamente de un profesional y un profesional con experiencia en este tipo de herramientas, porque hay que condicionar el uso del collar bien, bien adecuado para que a los perros no les genere estrés, que lo inhiba o que lo incapacite o que lo haga redirigir, por ejemplo, una mordida. Si un perro hace una redirección por el uso del collar electrónico, una redirección de la agresión, o queda inhibido eh, por la estimulación, nuevamente estamos haciendo un mal uso. ¿Ya? No va por allí. Y lo señalo, e insisto en eso, porque es la lectura que se suele dar, ya que los mencionamos de los adiestradores que son antiherramientas. Sí, Que que es, es como no, que le ¿cómo vas a dar vamos un a...? calambrazo al perro, le vas a dar un corrientazo, lo vas a electrocutar Sí, y no, y no, no es así, muy lejos de ser allí. no, no, Entonces, no es bueno, así qué para nada. comportamientos se pueden trabajar, el llamado, por ejemplo, el llamado a distancia, se puede trabajar con un e-collar o una caminata bien a nuestro lado y bien a nuestro ritmo, por ejemplo, una caminata de estas caminatas competitivas, Sí. el ir a un lugar, el place, el ir a un lugar, el quieto, el cobro, inclusive caminar sin tirar de la correa. Ya, pero estos son herramientas que tienen un elemento avanzado, ¿sí? Y que requieren, sí, de mucho acompañamiento de un profesional. Y hay aspectos también del uso
eh, que, que pueden ser utilizados también en aspectos de comportamiento, como por ejemplo reactividad. eh, pero siempre es, casi siempre, la gran mayoría de estas herramientas se utilizan como una manera de aplicar un refuerzo negativo. Em, y una vez vi un quote, una cita de Sean O'Shea, que es el de Good Dog Training, que dice que el collar el remoto al final lo que va a hacer es como, de alguna manera, eh, hacer tu correa más poderosa. Es como la espada de He-Man, ¿no? Como que tienes, simplemente lo que haces es como amplificar el poder a través de la correa. Esa dirección que te proporciona la correa, el e-collar muchas veces lo que hace es como amplificar esa comunicación o ese poder. Pero también otra de las cosas en las cuales se vilipendia el collar es que hay muchos casos, y yo quisiera ver las estadísticas de esas porque todavía no encuentro la primera, en donde hay demasiados casos de perros quemados, de perros electrocutados por el e-collar, cosa que estadísticamente no he visto eso, he visto todo lo contrario. Sin embargo, sí ha pasado, y los momentos en que ha pasado, casi siempre volvemos al tema de las marcas, es porque son marcas que no están aprobadas por las federaciones de compañías de fabricaciones o de fabricantes de e-collars que tienen unos estándares de seguridad. ¿Ok? Estos estándares de seguridad en los cuales te garantizan que incluso en los máximos niveles de estimulación Ujú. del perro jamás va a haber quemaduras de ningún tipo. ¿Ok? Esto es tan así que incluso hay un estudio, no recuerdo el autor, de repente tú lo puedes verificar, Gustavo. Creo que es el de Schalk. Hay un estudio en el cual se buscaba desarrollar algún tipo de eh, como aversión, o no sé si aversión, pero evitación del perro a presas. ¿Ok? Y en este estudio, en uno de los experimentos, la cosa era que cuando el perro tocara la presa, se le iba a dar una estimulación de máxima intensidad. Ahora, para que estos, por supuesto, fueron hechos con estos collares de alto nivel, o sea, de alto nivel me refiero de buena fabricación. Ujú. Cuando se hicieron estos experimentos, efectivamente se estimularon los perros a máxima intensidad en un segundo, medio segundo, mucho menos, un clic. ¿Ok? Eh, para que estas instituciones o la universidad, no recuerdo qué institución lo hizo, haya permitido el uso de este tipo de collares en el experimento, tiene que haber sido pasado por un estándar de seguridad. Es decir, el comité de ética tiene que haber permitido ese uso porque estaban seguros de que la herramienta era segura. Entonces, esto también nos deja que si estamos viendo estos casos es porque son collares que no son seguros, porque son Pancho Gomita, lo compraste en Taiwán, no tienen marca, no tienen nada, no tienen ningún tipo de estándar. Obviamente es- te puede salir mal la cuestión. Entonces ahí lo barato sale caro, ¿no? Eh, y ciertamente tiene que haber un cierto estándar de calidad de las herramientas que utilicemos, particularmente si es una herramienta de avanzado uso como estas. Y la otra cosa es que para que entiendan también mejor el tema de la estimulación, em, estos collares también funcionan con vibración. Ojo, de repente podrías trabajar con vibración nada más. Y esa vibración es mucho menor a la de tu teléfono celular. Eso para que tengas una referencia. Y la otra es que esta estimulación es, hay muchos que se ríen de esto, dicen, "Ja, ja, ja, pero ¿cómo vas a comparar esto con un TENS de kinesiología?". Pero la verdad es que es exactamente, aunque no les guste, la misma, el mismo mecanismo. ¿Ok? El mismo mecanismo de un estimulador kinesiológico o de fisioterapia. Es como, yo no sé si ustedes vieron, pero seguramente si son más o menos viejos, bueno, digo yo viejo, de 30 para arriba, en estos infomerciales que habían un producto para desarrollar abdominales que se llamaba Ujú. Apptronic. Y este Ujú. Apptronic era una especie de parche o no sé, un dispositivo plástico que te colocabas en el abdomen, te ponías que poner como un gel
y ahí va a empezar la estimulación. Como para que tengas una referencia, es esa misma cuestión, es simplemente cutáneo, simplemente lo que hacer es estimular el músculo en el cual esté conectado el transmisor. Entonces, la estimulación puede ser absurdamente baja. Tan baja que si de verdad compras cualquiera de estos collares, no lo deberías comprar, de hecho. Retiro lo dicho, no lo compres. Tienes que verlo con con un profesional. Pero si lo estás viendo con un profesional y lo compras, y te lo pones en el cuello tú mismo, te vas a dar cuenta que si lo pones en nivel de estimulación 0, no vas a sentir absolutamente nada. Absolutamente nada. Lo pones en nivel 1, no vas a sentir absolutamente nada. Lo pones en nivel 2, no vas a sentir absolutamente nada. Tienes que empezar a subir, subir, subir para en verdad empezar a sentir la estimulación y te vas a dar cuenta que eh, es mínima, o puede ser mínima, mejor dicho. Pero para esto, por supuesto, tienes que tener una mente abierta y probarlo. Si seguimos como viendo, viendo, satanizando, satanizando, repitiendo, 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 y ni siquiera lo has visto, ni siquiera te lo has puesto, ni siquiera nada, pues obviamente no vamos a llegar a tener una visión más objetiva y más clara del asunto. Em, y lo otro es que eh, el alcance y la seguridad que puede tener un e-collar con respecto a la distancia en la que está tu perro, también te proporciona una tranquilidad mucho mayor. De repente un perro que ya está entrenado con e-collar o que tiene el collar puesto y está entrenado en ello y sabe utilizarlo y ya fue condicionado y fue pasado por manos de un profesional y ese profesional te hizo un curso, un traspaso riguroso del uso correcto del collar, tú vas a poder tener de repente tu perro, en este caso, y solo en este caso, sin correa en algunos momentos, porque vas a poder hacerlo, porque vas a tener la seguridad de que tu perro va a regresar con casi 100% de garantía. Eh, y otras cosas que vas a poder utilizar. Por ejemplo, las personas que viven en el campo y que necesitan que sus perros, por ejemplo, eh, hagan trabajo de pastoreo, pero hay ciertos comportamientos que de repente no desean o desean que regrese porque se fue demasiado lejos y ya no lo ven, entonces lo van a poder hacer con un collar de este tipo. Hay con una cantidad de beneficios que tienen este tipo de collares, pero que por supuesto tienen que ser pasados por las manos de un profesional que además tenga el conocimiento apropiado de este tipo de herramientas, porque este de verdad sí, 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 sí es de uso avanzado, avanzado, avanzado. No todo el mundo sabe utilizar un e-collar. Yo por lo menos soy muy novato. Yo no me atrevería a poner un e-collar yo solo, si no es bajo la mano de un profesional que sepa más que yo, por ejemplo, porque de verdad es avanzado, es una herramienta de uso avanzado. Entonces, que también ese profesional debería tener algún tipo de certificación de su uso, o deberían de ustedes saber que esta persona lo sabe usar, hizo algún tipo de curso, algo, ¿ok? Así que eso hasta ahí llego yo. No sé si quieres agregar tú algo, Gustavo. Ha sido largo este episodio. Ha sido largo este episodio, yo creo que podríamos dejarlo descansar por el día de hoy. Es un tema súper interesante, es un tema complejo, es un tema que hoy día está en debate, porque hay gente que está a favor de unas herramientas, otros que están a favor de otras, pero yo creo que esto que nosotros estamos haciendo es importante, es conocer el espectro de herramientas que hay y cómo funcionan, qué alcances tienen, cuáles son los pros y los contras, y en función de eso, luego cada quien elegir. Claro, claro. Al ¿Sí? final es como una cosa de preferencia personal y de repente decir, mira, a mí sí me sirve o no, no me gusta, me da miedo, pero por lo menos entender que no necesariamente toda la propaganda, que al final es propaganda, esté siempre en lo cierto necesariamente. Entonces, em, hay que tener un poco más de ojo crítico, realmente como que ser un poco más escéptico, probar las cosas también uno mismo y ver los resultados también uno mismo y decir, mira, no, sabes que sí, sí me funcionó, no, no me gustó, o tal vez este profesional no era el que era apropiado para ese uso o para esa herramienta o para mí, eh, y decidir, tomar una decisión ya después de que hayamos visto la cosa en primera mano. Así Así es. que eso, un poco más de pensamiento crítico, menos propaganda, menos ideología y ver las cosas de manera objetiva nomás. Así Eso, es, así es. Yo de creo ahí que que es fundamental. Hoy día es importantísimo.
caer menos en ideologías y más en buscar de primera fuente la experiencia. Sí, absolutamente. Así Pero que bien, eso, creo que estaríamos listos por el día de hoy. claro que sí. Vamos a hacer un wrap up. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Saludos a nuestros haters, a todos ustedes que nos escuchan todo el rato, a los que quieran escribirnos, comentarnos, hacer sugerencias, personas que quieran que traigamos al podcast, nos pueden contactar a nuestro correo electrónico en @laboratorio canino podcast o nos pueden escribir a un DM por nuestro Instagram, también en Laboratorio Canino Podcast. El correo, perdón, era laboratoriocaninopodcast@gmail. Y también nos pueden contactar a nosotros en nuestros Instagrams individuales. En el caso de Gustavo es @elprofesorcanino, en el caso mío es @ron.dogtrainer. Fue un gustazo haberlos acompañado hasta aquí en un tema tan controversial y tan complicado como este. Cualquier duda nos pueden escribir y nos vemos entonces en el próximo episodio. Gracias, Gustavo. Nos vemos en la próxima. Gracias, Román. Que Wakanda estén Forever. súper, Buena muy vibra bien a para todos. todos. Chao, chao. See ya.